la serie, se llama Nacidos para Multiplicarnos, y en la enseñanza de hoy, la que vamos a ver, tiene 6 puntos rápidos que vamos a desarrollar. ¿Qué son esos 6 puntos? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mensaje del Evangelio? Entonces la enseñanza se titula así, el mensaje del Evangelio. Vamos a revisar únicamente un versículo. Está en 1 Timoteo 3:16. Lo leo para ustedes. Dice la Biblia: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted dice, ¿qué es el Evangelio, pastor? Eso es el Evangelio. Eso que acabo de leer es el Evangelio. Y la palabra de Dios dice que es un misterio. Y lo llama el misterio de la piedad. ¿Piedad de quién? De Dios para con nosotros. De Dios para con un mundo perdido. Pero menciona 6 frasecitas, que son las que vamos a revisar. Número 1, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que Dios se encarnó. Es lo primero. Dios se encarnó. Si a usted alguien le dice, yo ando predicando el Evangelio, pero en su prédica no nos dice que Dios se hizo hombre, entonces es un evangelio falso. Cuando nosotros le hablamos a alguien acerca del Señor Jesucristo, tenemos que dejarle claro que el peligro tan grande que existía para el ser humano es que su condenación era segura. Pero Dios, que ama al ser humano, se hizo hombre. A eso es lo que se refiere cuando dice Dios fue manifestado en carne. Vean qué interesante que dice Dios. Sí. Hay por ahí algunas sectas que no creen que Jesús es Dios, pero sabemos por la historia del Nuevo Testamento que el que se encarnó fue el Señor Jesús. Y a él lo llama Dios, porque él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Es decir, es la misma esencia que el Padre. Él también es Dios. Antes de que ahora fuese, yo soy, dijo él, ¿verdad? Casi lo apedrean por decir eso, pero es la verdad. Primer componente del Evangelio, tenemos que dejarle claro a las personas que Dios se hizo hombre. Ahora, ¿por qué se hizo hombre? Porque era necesario que en un cuerpo humano Él venciera el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él vivió toda su vida santamente. Hebreo nos dice que Él fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿De qué serviría un salvador de la humanidad que no pudo vencer el pecado? De repente diríamos, no, ese salvador no sirve. ¿Por qué? Porque él mismo, al ser tentado, cayó en pecado. Pero no pasa eso con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto, vivía en un cuerpo humano, como el suyo y el mío, Él no pecó. Por eso es que Él puede ser nuestro salvador. Si Él hubiese pecado, bueno, no calificaría para ser un salvador, no sería ese cordero sin mancha, ¿verdad? Tendría manchas, pero no fue así. Él es nuestro cordero sin mancha. Primer componente del Evangelio, aceptar el hecho de que Jesús fue manifestado en carne, se encarnó. Segundo componente del Evangelio, aparece allí abajito, justificado en el Espíritu, separado, visto santo, visto justo. Lo que le acabo de mencionar, no pecó. Aquella persona que acepte que el Señor Jesús es un buen hombre, es un buen profeta, es un buen seguidor de Dios, etcétera, nada más está aceptando una pequeña parte de lo que Jesús es. Cuando la Biblia dice justificado en el Espíritu, lo que nos está dando a entender a nosotros es que Él permaneció separado y visto justo delante de Dios a pesar de estar en un cuerpo humano. Y si Él es visto justo, adivine qué puede hacer con usted y conmigo. Puede justificarnos también, para que nosotros también seamos vistos justos delante de Dios. Ahora, porque nosotros tenemos el mismo poder que Él tuvo para vencer el pecado. También estamos en un cuerpo de carne, pero a diferencia de Él, nosotros sí hemos pecado. Nosotros sí hemos pecado y por eso necesitamos a alguien que nos justifique del pecado. El segundo componente del Evangelio es la necesidad de ser justificado, la necesidad de un Salvador. Si yo le voy a enseñar a alguien el Evangelio, yo necesito decirle que Jesús hizo carne por algo.
¿Por qué se hizo carne? Porque usted y yo estábamos perdidos en delitos y pecados. Él, que estaba lejano en el sentido de que estaba en el cielo, decidió venir, decidió morir por usted y por mí, para que nosotros podamos tener, ahora sí, salvación. Sin ese reconocimiento del pecado, no puede haber justificación. ¿Quién va a ocupar un Salvador si no cree necesitarlo? Nosotros tenemos que insistir mucho en eso. Por ejemplo, si yo estuviese enseñando y hay un montón de gente en la congregación y yo digo algo como esto, yo digo, levanten la mano todos los que quieren ir al cielo. Y sería muy difícil que alguien me diga que no. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Y si después de levantar la mano yo dijera, bueno, voy a orar por todos ustedes, tranquilos, ya van para el cielo. Es una oferta muy buena, ¿verdad? Pero hay un componente esencial en cuanto a la salvación. Usted necesita reconocerse pecador. No es solo decir, yo quiero ir al cielo. O como dicen algunos otros, yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero tener mucha prosperidad. No es eso. La Biblia dice, no. Véase en su justa dimensión. La Biblia dice, somos como ovejas que se descarriaron. Somos como ovejas que tomó cada una por su camino. Dice que nuestros mejores intentos de justicia son como trapo de inmundicia. Dice que estamos llagados, es decir, enfermos desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay nada bueno. Dice que no hay justo ni aun uno. Dice que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que la Biblia lo que nos está diciendo a nosotros es, el ser humano es pecador. Y usted necesita llevar a la persona a la que le está hablando a esa convicción. Por ejemplo, si nosotros le estamos hablando a una persona que está atribulada con muchos problemas porque la situación se le complicó en casa, entonces yo puedo decirle, sé que la situación se ha complicado en tu casa y sé que necesitas de Dios. ¿Te gustaría que te hable de Él? Supongo que la persona, porque está muy triste, dice, sí, me gustaría que usted me hable acerca del Señor Jesús. Yo podría tomar varios enfoques. Uno de los enfoques que yo podría tomar es este. Dios va a arreglar todos tus problemas. Todas las situaciones que se te están presentando, Dios las va a corregir. No te preocupes. Nada más tenés que repetir esta sencilla oración conmigo y ya vas a ser salvo. Yo estoy obviando algo que dice aquí. Dice que es necesario que la persona sea justificada. Es parte del Evangelio y para eso hace falta que usted se reconozca pecador. Tal vez es mejor que yo diga, bueno, tenemos que reconocer que quizás muchos de los problemas por los que estás atravesando son propios de la naturaleza caída, de un mundo perdido, de tus malas decisiones, de tu pecado. Tenés que aceptar que por las cosas malas que andabas haciendo, ahora te vinieron estas consecuencias. Ahí ya yo voy abriendo el camino para decir, a una conclusión. Sos un pecador, sos una pecadora. Y ese pecado te condena. Y ahora sí está preparada la persona para hablarle de un Salvador. Porque Jesús es Salvador de pecados. Pero si la persona no acepta que tiene pecado, no ocupa un Salvador, ¿no le parece? Tenemos que presentar el pecado, ¿verdad? Tercero, dice la Biblia, visto de los ángeles. Aquí hay dos aspectos importantes que nosotros tenemos que reconocer del Señor Jesucristo. Primero, su naturaleza divina. Él es Dios. No es una noticia que los ángeles lo vean. Los ángeles viven allá donde Él estaba primero. Pero recuerde que también cuando Él estuvo en esta tierra, hubo interacción con los ángeles. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Él fue al desierto y era tentado por 40 días? Dice que ángeles le servían al final. Hubo ángeles interactuando con Él. Ahora, no escuchamos regularmente que ángeles vengan a hacer servicios a personas. Por lo menos no como Jesús, ¿verdad? De hecho, cuando Él es capturado, sabemos que Él quiso ir con ellos. Porque cuando Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco, él dice, no haga eso. Recompone la oreja y le dice, hay muchísimos ángeles a los que yo podría llamar ahorita mismo. Y vendrían. Pero no puede pasar así, tiene que pasar como está profetizado. El Hijo del Hombre tiene que sufrir la muerte para poder salvar a la humanidad. Entonces, cuando la Biblia dice
que fue visto de los ángeles, nos recuerda que tenemos un Salvador probado. El Evangelio tiene que hablar de un Salvador que fue probado, un Salvador que fue tentado, un Salvador que salió victorioso. Nosotros no podemos hablar de un Jesús que quizás salva. Tal vez es quien dice ser. No, tenemos que hablar de un Salvador divino que se encarnó y que dio muestras en esta tierra de tener poder para salvar. Nuestro Salvador fue probado. Y es casi como que nos dijera la Biblia, lo atestiguan los ángeles tanto como los seres humanos. Fue probado y salió sin manchas. Eso es muy importante. Yo siempre que le digo a la gente, hablándole de esto, yo le digo, ¿por qué sería que usted confiaría en Jesús? ¿Por qué puede confiar en Él? Y de repente vemos que hoy día más bien la gente dice, no confíe ni en su sombra. No confío en nadie, dicen algunas personas. Entonces, al presentar a Jesús hay que decirle, usted puede confiar en Él porque Él fue probado y salió victorioso. Esa es la razón. A veces nos decepcionamos porque sale algún líder religioso, sale alguna religión específica por allí con muy malas noticias, que fulano está siendo investigado por vínculos con el narcotráfico y tiene que ver con una religión, y de repente nosotros decimos, ah, qué torta, esto va a afectar al cristianismo. Y es cierto, porque sí lo afecta. Pero lo que tenemos que recordar es que gracias a Dios de Jesús no se puede decir nada. No se puede decir nada malo. No se puede decir nada malo. Es un Salvador probado y sigue siendo tan efectivo como allá en el Calvario los primeros días después de que resucitó. El que cree en Él es justificado, tiene vida eterna. ¿Verdad? Cuarto, dice predicado a los gentiles. Esto era nuevo. Usted recordará que a Abraham se le dio una promesa. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. En el momento en el que a Abraham se le da esta bendición, no existe Israel. Podríamos decir que no ha nacido, porque todavía faltaba que naciese Isaac, y de Isaac Esaú, ¿verdad? Y Jacob, y ya Jacob es Israel, y ahí las 12 tribus, ¿verdad? O sea, Abraham no ha tenido hijos todavía, digámoslo así, por lo menos hijos que pudieran llevar a cabo la promesa de que fueran benditas todas las naciones. Abraham tal vez nunca pensó que eso iba a ocurrir por una persona que iba a venir de su genealogía, ese Señor Jesús, conforme a la carne. Sí, los descendientes del Señor Jesús venían de la simiente de Abraham. Y cuando dice serán benditas todas las naciones, ya no es solo a Israel, ¿verdad? Hay muchas promesas y muchas cosas en el Antiguo Testamento que le pertenecen solamente a Israel. Pero hay otro montón, como esta, de la salvación, que Dios dice, no es de Israel, es de todos. Y por eso dice la Biblia, predicado a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles también. No solo los judíos tienen una salvación, los gentiles también tenemos una salvación. Los gentiles han tenido el corazón más abierto a la palabra. Totalmente, mire usted, ¿verdad? En un tiempo tan difícil como en el que vivimos. Pero, ¿qué tiene que ver esto entonces con el Evangelio? Ahí usted puede anotar que el Evangelio es para todo el mundo. Esa parte dice que el Evangelio fue predicado a los gentiles, es para todo el mundo. Toda persona puede escuchar el Evangelio. Toda persona. Toda persona. Mire, nunca usted al hablar con una persona meta en su cabeza una idea como esta. Voy a hablarle, pero yo ya sé que no va a aceptar a Jesús. Voy a hablarle, pero es demasiado duro, demasiado dura. Es más, yo hasta pienso que se va a perder. Nunca haga eso, porque el Evangelio, como cantábamos ahora en Romanos 1:16, es de fe. Es de fe. Y nosotros creemos por la fe que las personas pueden ser justificadas por el Señor Jesús. Nunca vaya a creer tampoco en el mensaje que anda por ahí de algunas sectas que dicen, no hace falta evangelizar. ¿Para qué? Si de todas maneras las personas vienen como con una marca que dice, este sí se salva y aquel no. Entonces, como ya de por sí aquel, haga lo que haga, no se va a salvar. Entonces, ¿para qué lo voy a predicar? Mejor, Jake, que cada quien vea por lo suyo. Vea qué mensaje más egoísta. Jamás. ¿Dónde dejamos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio?
La palabra de Dios está diciendo, vaya, vaya, vaya a predicar. Entonces, este cuarto punto es muy importante. No meta en su cabeza. Un día la señora usó una frase y yo dije, ¿de dónde sacó esa frase? Ella dijo, refiriéndose a un familiar, que había ido a una fiesta donde el familiar y que el familiar le hablaron de Cristo. Y ella dijo, y otra vez rechazó al Señor. Entonces hizo sus manos así, ¿verdad? Hizo así. Y dijo, ya yo sacudo mis sandalias, dijo, sacudo mis sandalias de esa casa y ya no le hablo más. Haciendo referencia a una porción bíblica sacada de contexto. En ninguna parte de la palabra de Dios nos dice, hey, ya no le hable más. Ya no le hable más de Jesús. Déjelo, salado, o ve a ver qué hace, o allá la persona. No. Dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, insista. Cada vez que se abre la puerta, predica otra vez y predica otra vez. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que dicen, después de muchas veces que me invitaron, después de muchas veces que me dijeron, allá un día de tantos, decidí ir, decidí creer. Entonces uno dice, rara vez es a la primera, ¿verdad? Más bien es al revés. O sea, no es como que usted va a ir y ya encuentra a la persona ahí dispuesta. No. Más bien a veces usted va a encontrar oposición. La persona no va a querer. Pero igual usted recuerda esta porción de la Biblia y dice, es para todos. Es para todos. Aunque se vea muy dura la persona, aunque parezca que estoy perdiendo el tiempo, es para todos. ¿Verdad? Amén. Ve a Pablo. ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar? ¿Usted sabe lo que es decirle a un cristiano del tiempo de Pablo? Ocupo que le hable a Pablo. En eso se llama Saulo. ¿Ah? Vaya, háblemele a Saulo de Tarso. Y de repente los cristianos hubieran dicho, no señor, o sea, ese hombre no entiende razones. Él no entiende razones. O sea, él me va a capturar y me va a matar. De ninguna manera, ¿verdad? Pero vea usted, dice la palabra de Dios que el Señor dijo de él, instrumento escogido me es este. O sea, el Señor dice, a él lo voy a usar. Y si él puede usarlo, puede usar a cualquiera. Pero nosotros tenemos que pensar es de todos. Vean lo que dice después, en el quinto. Creído en el mundo. Aquí está nuestro quinto punto que estamos viendo del mensaje del Evangelio. ¿Qué quiere decir creído en el mundo? Quiere decir dos cosas ahí. Uno, que el mensaje del Evangelio debe llegar a todas las personas. Antes vimos que es para todas las personas. Y aquí estamos diciendo que debe llegar a todas las personas. Son dos cosas diferentes. Yo puedo decirle a usted, Jesús salva a cualquiera en el mundo. Y usted me dice, amén. Ahora yo le puedo decir, lo que pasa es que hay personas en lugares tan recónditos de este planeta que si no hacemos un esfuerzo por llegar a ellos no van a escuchar el mensaje del Evangelio. Hay personas con otros idiomas, con otras culturas, perseguidas, con otras religiones, que no tienen a Jesús como su líder, como su Salvador. Y usted dirá, bueno, pero Jesús es para todos, sí. Pero para que lo crea todo el mundo, hay que llevarlo a todo el mundo. Hay que llevarlo. Entonces lo primero es eso. El mensaje del Evangelio debe ser llevado a todo el mundo. Y lo segundo que quiero decirle de ese punto es, vio que ahí dice creído, que esa es la parte que quiero que anoten en particular, ¿verdad? Para ser salvo, el Evangelio debe creerse. Para ser salvo, el Evangelio debe creerse. O sea, nadie es salvo en automático. Mire que ya nos dijo la Biblia que se encarnó. Mire que ya nos dijo que es necesario verse a uno mismo como pecador. Ya nos dijo que el Salvador es alguien que es probado. Ya nos dijo que está accesible para todos. Y ahora nos está diciendo, vale la pena creer en Él. Crea en Él. Crea en Él. Ahora, creer en Él quiere decir que usted cree algo esencial. Quiere decir que usted cree que Él resucitó. El mensaje del Evangelio debe incorporar que Jesús murió y resucitó. No vaya usted a pensar que el Señor Jesús fue atrapado porque Él no podía hacer nada. De hecho dice que cuando llegan a Getsemaní y no pueden agarrarlo, se caían. Y el Señor dice, ¿a quién buscáis? ¡A Jesús! Yo soy. Y se caían. Así que ¿a quién buscáis? ¡A Jesús! Os he dicho que yo soy. Pero entonces dice, ok, voy a dejar que me lleven. Voy a dejar que tomen mi vida. Pero yo en la sepultura no quedo, sino que pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Eso nos diferencia de otras religiones. Nosotros creemos que el Señor Jesús, nuestro Salvador,
no es un Salvador muerto, es un Salvador vivo. Él resucitó entre los muertos. Por eso es que ahora puede ser creído. Una persona que diga, yo creo todo. Una persona, una vez que yo le estaba hablando del Evangelio, yo lo llevé por todos estos puntos. ¿Usted cree que el Señor Jesús me dijo? Sí, yo creo que Él se encarnó. ¿Usted cree que Él vivió santamente? Sí. ¿Usted cree que...? Y ahí ahora, cuando yo llegué a la resurrección, yo le dije, ¿usted cree que Él resucitó entre los muertos? Y esa persona dijo, es así, ¿no? Y yo le dije, bueno, entonces no vamos a pasar de aquí. No vamos a pasar de aquí porque usted, la Biblia no le manda a creer en un Salvador muerto. No existe un museo donde tengan el sudario de Jesús más un dedo, un pie. Que encontraron un brazo, la mano perforada. No existe ni existirá. Porque Él resucitó. Cuando los testigos oculares fueron a ver donde Él fue colocado, dice que no hallaron el cuerpo, sino los lienzos acomodaditos, una costumbre judía para decir, el trabajo está terminado. No le vieron. Y cuando María Magdalena sale corriendo emocionada, se lo topa y piensa que es el hortelano y dice, hey, ¿usted dónde puso al Señor? Y dice, no, yo soy el Señor. Dice, Raboni, Rabí, y no me toques todavía. Ella lo vio y ella lo testigua y luego lo vieron, dicen, muchísimos más de 500 testigos. Esa palabra yo hasta un diccionario que iba a buscar, hortelano, que es un hortelano, que tendrá las hortalizas. Eso, ahí es un huerto, sí. ¿Verdad? Pero vea qué importante que allí, cuando los testigos oculares del tiempo del Señor Jesús dicen, yo lo vi. 2 iban camino de Maús y dicen, viene un tercero con ellos, se lo topó en el camino. Y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo que usted no supo todo lo que pasó? Dice, Jay, que no ve que Jesús, nosotros pensábamos que Él era el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Y no, hoy ya es el tercer día tras de eso, y nada ha pasado. Y entonces dice que Él le dice tardos para creer las Escrituras. Y los lleva desde allá atrás, desde la ley, los profetas, mostrándole lo que la Biblia decía acerca de Él, y luego desaparece, ¿verdad? Testigos oculares atestiguan que de verdad Él es quien dice ser, debe ser creído, debe creerse que Él resucitó. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto esta noche? Porque estamos viendo nacidos para multiplicarnos. Si alguien se va a convertir en una persona salva cristiana, antes tiene que haber creído que el Señor Jesús resucitó. Por eso ve qué bonita esta porción, porque esta porción es como que divide pedacito, como que desmenuza el Evangelio para que uno esté seguro de que no está saltándose nada. No se está saltando nada, ¿verdad? Y así poder decir uno, ok, no, ya me aseguré de que esta persona entiende que Jesús se encarnó, que esta persona entiende que uno es pecador o pecadora, que esta persona entiende que el Señor Jesús es digno de confianza y que Él fue probado en todo y que acepte el hecho de que es sin pecado, que es perfecto, ¿verdad? Que Él acepte que la salvación es para todos, inclusive Él o ella, y que acepte el hecho de que para que pueda entrar en esta salvación, tiene que creer de verdad que el Señor Jesús es quien dice ser, ¿verdad? Y viene el sexto y último, más importante, recibido arriba en gloria. Es decir, la obra del Señor Jesús en esta tierra como Salvador del mundo quedó consumada, terminada, a partir del momento en el que Él resucita. Pero no piense usted que Él se fue al cielo a sentarse tranquilamente y ya, está esperándonos nada más. No. La Biblia narra que hay varias cosas que Él está coordinando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces dice, me voy. Y una de mis labores va a ser asegurarme de que su mansión esté o se llegue, ¿verdad? Mira qué bonito. Pero también Él dice en Hebreos que está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. En 1 Juan 2:1 dice que Él es un abogado.
que nos está defendiendo a nosotros. Es un abogado defensor. ¿De qué nos defiende? Nos defiende cuando nosotros estamos en pecado y confesamos nuestro pecado. ¿Para qué? Para ser perdonados. Entonces, recibido arriba en gloria significa que nuestro Señor Jesucristo vuelve a ser otra vez, vuelve a esta naturaleza divina que tuvo al principio y vuelve con Dios para seguir en un ministerio diferente que el que tenía hasta ese momento en la tierra. No creer que el Señor Jesús resucitó y está con Dios otra vez, tampoco sería algo bueno para la persona que está creyendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque sería como decir, bueno, sí, pudo haber resucitado como resucitó Lázaro. ¿Se acuerda de Lázaro? Sí. Ven, fuera. Lázaro resucitó, pero volvió a morir. ¿Verdad? Y todos los que fueron resucitados, excepto Jesús, volvieron a morir. Pero el Señor Jesús no. Él no resucitó para volver a morir porque ya la muerte no tiene poder sobre Él. Por eso es importantísimo creer que Él es Dios y en ese momento está realizando labores por todos aquellos que son sus hijos, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, por eso es grande es este misterio, ¿verdad? Aunque aquí no lo revela, tenemos que ser honestos. Hay un montón del Evangelio que sigue siendo misterioso. Sigue siendo misterioso. ¿Cómo actúa la gracia de Dios? ¿Cómo la persona es convencida del pecado? Yo le puedo hablar el mismo mensaje a una persona 10 veces y las 9 anteriores no creyó y la 10ª sí. Eso es misterioso. La obra que el Espíritu Santo hace. ¿Cómo nos sella el Espíritu Santo? Vea qué montón de cosas podríamos nosotros decir son misteriosas. Pero otras como esta, el Señor nos las ha revelado.